Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que venimos viendo. Muy bueno el trabajo. En ese sentido, quédense tranquilo que esto es una constante conjunción. ¿Tocaron acá? Sí. A ver. ¿Cómo su apellido? ¿Cómo? ¿Ailén? ¿Y Gustavo García? Sí, perfecto. Bueno, en ese sentido le decía que se queden tranquilos que hoy vamos a volver a hablar sobre las distintas concepciones sobre la moral y es una construcción permanente y también vamos a hablar del bien. Por ahí, para hacer luna de noche, hablar del bien, una cuestión filosófica, es medio aburrido, pero vamos a ir construyendo, como les digo. Hagamos un breve repaso de lo que venimos viendo en la clase anterior. ¿De dónde provenía el término ética? De griego etos. Del griego etos. Y moral venía del latín mores. ¿Bien? Los dos hacen alusión a las costumbres virtuosas. ¿Bien? Algo constante, repetir de una determinada conducta, la repetición de una conducta que puede ser calificada como virtuosa. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de qué es la que calificamos como bueno o de la bondad en sí. ¿Bien? Y la definición de ética la definíamos como... ¿qué es la ética? Es una ciencia social. Muy bien, ¿cómo es su apellido? Ahí va. Ciencia social. ¿Qué más? Bien, estudia la conducta humana virtuosa, pero decíamos que era una ciencia práctica, especulativa y normativa. Una ciencia práctica, ¿por qué? Bien, ¿cómo? ¿Palma? ¿Qué dijo? Bien, perfecto. Consiste en un hacer. Lo práctico de la ética consiste en que nos relacionamos, somos seres sociales. Entonces se da en cuanto yo realizo un acto, una conducta. Bien, en eso se da la practicidad, en eso se da la ética. En cuanto yo soy con el otro, en cuanto cómo me comporto, cómo es mi conducta con el otro. Bien, es especulativa porque Rojas. Bien, como dice Rojas, muy bien, parte de una abstracción de conocimiento, surge de la razón. La razón es la que nos permite descubrir a la moral. Decíamos, ¿no? Decíamos que una de las diferencias principales que tiene con la norma jurídica es que el hombre descubre a la moral, no la crea. ¿Bien? En cambio, la norma jurídica es creada por los órganos competentes del Estado. Y es normativa porque bien, está regulada por un conjunto de normas, vemos reflejado muchas veces la moral de determinadas normas y en lo particular de lo que vamos con este curso es la ley 7182, ley provincial, que nos va a regular el comportamiento del bioquímico en el laboratorio. Bien, entonces eso en cuanto hablemos de la definición de ética. Y ahora, la definición de ética llevada al campo profesional. ¿Qué es la ética profesional? Bien, perfecto. Van a regular la conducta del profesional de la salud, en este caso del bioquímico y por analogía del técnico superior del laboratorio. Bien, entonces ahí tenemos la etimología del término, de dónde proviene, la definición de ética y la definición de ética profesional. Cuando hablemos de la definición de ética, estamos dando el final, estamos dando un parcial, digamos, ¿no?, de que es una ciencia práctica, normativa y especulativa. No nos olvidemos de eso. Y también hablamos de cuanto a lo normativo, no lo mencionamos, está regulado, en este caso por la ley 7182, y hacíamos una diferencia en cuanto a la norma moral y la
¿De dónde provenía la norma moral? Recién lo dijimos. Descubierta por el hombre. Por medio de la razón. Perfecto. ¿Quién lo dijo? ¿Sí? Loaiza. Muy bien, Loaiza. Como bien lo menciona, por medio de la razón descubrimos a las normas morales. Bien. ¿Cuál es el órgano encargado de juzgar ante el incumplimiento de una norma moral? La conciencia. Bien. Cuando hablemos de la moral, todo queda en la persona. La persona es quien descubre la norma, la persona es quien va a juzgar. Bien. No. Va a ser la conciencia la que nos va a determinar si está bien nuestro actuar o mal nuestro actuar. Bien. Por medio del remordimiento o de la satisfacción es que la conciencia nos va a hacer saber si actuamos bien o mal en cuanto a lo moral. ¿Y quién es el que juzga la norma jurídica? El poder legislativo. No, órgano del Estado, en este caso el poder judicial, ¿no? Bien, perfecto. De ahí vimos. ¿Qué más vimos? Bien, vimos el objeto de estudio, muy bien. Ahí va. Pero también habíamos dicho que está bueno remarcarlo que una nota característica de la diferencia entre la norma moral y la norma jurídica es que la norma jurídica tiene coerción y coacción, ¿no? ¿Se acuerdan que era la coerción, que era la coacción? Era obligar la coerción. Amenazas por parte del Estado que ofrece una acción en determinado castigo en la coerción. Bien, como leyó Palma, la coerción es una amenaza de realizar una determinada acción que va a haber un determinado castigo. Bien, en este caso reflejado en la ley 7182, ante una determinada falta de conducta del profesional del laboratorio, va a llevar aparejado la sanción de la inhabilitación del laboratorio o la inhabilitación de la matrícula del profesional, dependiendo cuál es la acción que ha realizado. Bien, entonces, cuando hablamos de coerción, es propio de la norma jurídica porque es la amenaza de ante una determinada conducta que se tenga un determinado castigo. Y la coacción hacía alusión a qué? A la fuerza, bien, a la fuerza física, que también es propio de la norma jurídica y no de la norma moral, porque ante el incumplimiento de una norma jurídica, la coacción va a ser que nos va a obligar al cumplimiento de esa sanción que nos habla la coerción. Bien, por más que yo no quiera de manera voluntaria, va a venir la fuerza pública y me va a decir: venga para acá, cumpla con el castigo que se merece por haber realizado determinada acción. En cambio, en la norma moral es la conciencia la que juzga. Bien, con remordimiento, con satisfacción ante determinadas conductas, pero no existe la coerción y no existe la coacción. Bien, es propio de la norma jurídica. Ahora sí, entrando al objeto de estudio. ¿Cuál era el objeto de estudio? Bien, el objeto material. El objeto material, ¿se acuerdan de este objeto de estudio? Cuando hablamos del objeto de estudio, ¿qué es lo que estudia? La ética en sí. Ya lo hemos mencionado en la definición un poco, ahora vamos a adentrarnos propiamente en el objeto de estudio. Dividíamos en objeto material y objeto formal. Al objeto material, a la vez, lo subdividíamos en acto humano y acto del hombre. Perfecto, acto humano y acto del hombre. ¿Cuál era la principal diferencia entre los actos humanos y los actos del hombre? Que el humano era voluntario. Bien, ¿quién está hablando? ¿Cómo es su nombre? Facundo. Bien, Facundo. Que los actos humanos, comencemos por los actos del hombre. Los actos del hombre, ¿cuáles eran? Son los mecanizados, son los que se producen sin que la razón intervenga. Bien, por ende a la ética no le va a importar este curso. Bien. Lo que sí le va a importar van a ser los actos humanos, que como bien decía Facundo, son los actos voluntarios. Y para que un acto sea considerado voluntario, es necesario que conste de tres elementos, de tres sustentos. Discernimiento, intención y libertad. Siempre, si falta uno de estos, el acto no va a ser considerado voluntario, ¿no? Si le falta discernimiento, no podemos calificar a un acto voluntario. ¿Qué era el discernimiento?
Saber distinguir, tener la posibilidad de poder razonar y que esa razón me lleve a conducir mi conducta. ¿Bien? ¿Cuándo carecíamos de discernimiento? ¿Cuáles son los vicios del discernimiento? ¿Cuándo no hay discernimiento? Cuando hay una insanía mental declarada tal en juicio, ¿bien? Los insanos mentales no gozan jurídicamente de discernimiento. Sus actos son clasificados jurídicamente, estamos hablando de la moral, pero jurídicamente como nulos, ¿bien? De nulidad relativa en algunos casos, nulidad absoluta en otros, que se puede subsanar o que no se puede subsanar la diferencia, no interesa para este curso, pero van a carecer de discernimiento los menores de 13 años y los insanos mentales, ¿bien? Declarados tal en juicio. No cualquier insano mental, lo que decíamos, ¿no? Sino los declarados tal en juicio van a carecer de discernimiento. ¿Cómo subsanábamos ese vicio? Bien, en cuanto a la insanía mental, van a ser representados por los reguladores, que son personas que judicialmente se designan para que los represente en los actos que tengan que realizar. ¿Bien? Se les nombra curadores. Y en cuanto a los menores de edad, padres o tutores también. ¿Bien? Eso en cuanto al discernimiento. Después teníamos la intención, segunda pieza fundamental del acto humano voluntario. Acordarse de cómo pienso y cómo actúo, error, ignorancia. Bien. Ignorancia, carencia total de conocimiento y error, falso conocimiento. Bien, entonces la concordancia entre cómo pienso y cómo es que actúe. Bien, cómo actúo. Y como vicio de la intención, tenemos al error y la ignorancia. ¿Usted lo dijo? Facu, bien. ¿Qué era el error? Falso conocimiento. El falso conocimiento de algo. Cuando estoy errado, usemos los términos que ahí contamos en el examen, que le decía lo que puso, por ahí alguien me dice, no sé definir el error. Termina el examen, digamos, pero no consejo que doy, ¿no? Tratemos de guitarrear, pero con fundamentos, con la razón, y tratar de ayudarnos en esos momentos para que no se nos termine el final. Entonces, el error es el falso conocimiento de algo y la ignorancia, la carencia total de conocimiento. Bien, la carencia total de conocimiento van a ser los vicios de la intención. Y por último, teníamos a la libertad. Bien, poder actuar sin algún factor externo que me esté condicionando. Y teníamos como ejemplo, como vicio, disculpen. Bien, violencia física y amenaza. Cuando tengamos violencia física, ejerzan sobre nosotros violencia física para nuestro actuar, no va a ser voluntario el acto. Lo mismo con respecto a la amenaza, ¿no? Va a estar condicionando mi actuar, por ende, está viciada la libertad. Perfecto, hasta ahí. Ese en cuanto al objeto material. De ahí decimos que hay varias ciencias sociales que estudian el mismo objeto material, como por ejemplo la sociología, la psicología, la antropología. En ciertos puntos también van a estudiar eso. Es por eso que vamos a la segunda parte del objeto, que es el objeto formal o quod. ¿Bien? Quod quiere decir que, por eso menciono quod, simplemente para que nos ayudemos, ¿no? Cuando estemos desarrollando, es bien, ¿qué? Significa qué. ¿Qué es esa conducta humana voluntaria? ¿Qué es lo que va a estudiar la ética? Bien, exacto, bien las dos. Cuando sea una conducta humana virtuosa, y si es virtuosa va a ser bondadosa, por ende. Bien, como menciona Palma. Bien, perfecto. El objeto formal quod es la conducta humana virtuosa en sí. Bien, habíamos visto la metodología también, ¿no? El método de la deontología. ¿Se acuerdan o no? Las 4 etapas, método de conocimiento. Hablábamos de la primera etapa empírica, analítica, ¿no? ¿No hablamos de eso? ¿Qué más? ¿Qué vimos después del objeto? La concepción natural. Concepción natural. Sí, y después también.
Bien. Vamos a ver el método de la deontología. Deontología hace alusión a ciencia del deber ser. Deontólogo significa ciencia del deber ser, que va a estudiar a la moral en sí. Y existe un mecanismo, que es este método, que se utiliza para... es el proceso que hace la persona racional para poder conocer algo o para poder hacer suyo el conocimiento. ¿Bien? Consta de 4 etapas. La primera etapa es la empírica. Empírica, ¿bien? ¿A qué hace alusión cuando hablamos de la empírica? Puro. ¿De qué? Algo puro. Nada que ver, nada. Igual va por ahí. La empírica hace alusión a la experiencia. ¿Bien? Cuando hablamos de que se usan métodos empíricos, se usan métodos en base a la experiencia propia de una persona. En esta primera etapa empírica, el hombre sale y descubre, ¿bien? Por medio de los sentidos, va conociendo, va haciendo suyo ciertos paisajes, ¿no? Todo lo que lo rodea, va viendo las relaciones que van teniendo las personas entre sí, cómo se relaciona el cliente con la persona que le vende, con el panadero, con lo que fuera. En esta primera etapa el hombre sale y descubre, ¿bien? Va descubriendo por medio de la razón, por medio de los sentidos, ¿bien? De ahí pasamos a la segunda etapa, que es la analítica. ¿Bien? Como bien dice la palabra y como les digo en los exámenes finales nos ayudemos, lo que va a hacer en esta segunda etapa, después de haber vivido, después de haber descubierto lo que le rodea al hombre, el hombre va a analizar cada una de las secuencias que ha ido vivenciando, que los sentidos le han permitido comprender o ver, ¿bien? O asimilar. Acá es cuando los comienza a analizar, en esta segunda etapa analítica. ¿Bien? Hace un estudio, una reflexión de todas las situaciones que le ha tocado vivir. De aquí pasamos a una tercera etapa, a la cual denominamos racional metafísica. Racional metafísica. En esta tercera etapa, después del hombre de haber descubierto, por medio del sentido de haber experimentado, por medio de la experiencia justamente, todo lo que lo rodea, todo lo que lo ha analizado, en esta tercera etapa el hombre abstrae el conocimiento. Esta es la palabra fuerte cuando vayamos a desarrollar la etapa racional metafísica, la abstracción. ¿Bien? Abstrae el conocimiento y en cuanto a lo moral, en esta etapa va a descubrir el primer principio rector, ¿bien? De hacer el bien y evitar el mal, llevado a lo moral. Digo que este método es utilizado para cualquier cosa que vamos a descubrir, para cualquier cosa que vamos a racionalizar, que vamos a descubrir. Pero llevado a la moral, en esta etapa es cuando encuentra el primer principio rector de hacer el bien y evitar el mal, de descubrir la moral. ¿Bien? Porque ha experimentado, porque ha analizado y porque ha sacado el conocimiento. ¿Bien? Hay una abstracción de conocimiento en la etapa racional metafísica. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la cuarta etapa? Bien, ¿quién dijo eso? Bien, Palma. Por ende, volvemos a una nueva etapa empírica. ¿Bien? Ya cuando el hombre ha descubierto primeramente por medio de los sentidos, lo ha analizado las situaciones que ha vivido y abstrajo el conocimiento, lo vuelve a poner en práctica como menciona la compañera, por ende vuelve a ser como la primera etapa empírica. La cuarta etapa también es empírica. ¿Bien? Porque el hombre, por medio de la experiencia que ya ha vivenciado, sale y vuelve a experimentar con este conocimiento adquirido. ¿Bien? Ya sabe que hacer el bien y evitar el mal es lo que la moral, en cuanto a la moral, es el primer principio. ¿Bien? Este es el método de conocimiento de la deontología, que nos plantea la deontología. ¿De la qué?
de la deontología. Método de conocimiento de la deontología. Método deontología. Deonto. Es un método de conocimiento de cualquier deontólogo. Significa ciencia del deber ser. ¿Bien? Deontólogo, ciencia del deber ser. Pero este es el método que utiliza para que podamos abstraer el primer principio rector: hacer el bien y evitar el mal. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto al método de la deontología? Como les digo, puede aplicar para conocer cualquier cosa. Bien. ¿Y la cuarta cómo era? Empírica, de nuevo. De la experiencia, el hombre ya cuando vivenció, analizó e hizo suyo ese conocimiento, sale a actuar con el conocimiento, el ejercicio, la practicidad que mencionaba. Bien. Ay, se me fue algo que te iba a decir. Una pregunta, ¿salimos a las 10 o a las 11? A las 10:20. Igual se tiene que retirarse antes porque no hay problema, ¿no? No, quien sea, si tienen alguna urgencia o lo que fuera. Bien, esto en cuanto al método de la odontología. ¿Qué otro tema habíamos tocado? Bien, la concepción de la moral. Perfecto. Cuando hablamos de la concepción de la moral, hacemos alusión a los diferentes pensadores o movimientos filosóficos que han debatido en cuanto si existe o no existe una moral. Y si existe, si esa moral puede ser aplicable para todos o solamente para un grupo social, ¿bien? Para alguna cultura, para un grupo, un contexto histórico, un determinado grupo de personas. Bien. Existen varias corrientes filosóficas en cuanto a la existencia o no de normas morales, de la moral en sí. ¿Se acuerdan cuáles negaban la existencia de la moral? El escepticismo, relativismo. Bien, dentro de la corriente negatoria tenemos el escepticismo. ¿Qué decían los escépticos? Que no existía la moral. Que no existían. La moral. Bien, nos dicen. Los escépticos en su sentido más extremo nos dicen no existe la moral, no existe. El hombre no puede llegar a conocer nunca nada, o sea, en su totalidad. Si bien tenemos certeza de que esto es un banco, jamás va a poder llegar a conocer del todo lo que nosotros denominamos un banco, por ejemplo, o lo que denominamos una silla. El escéptico piensa que el intelecto humano tiene una carencia, ¿bien? No llega a ser total en cuanto al conocimiento que nos pueda brindar, sino es de que nunca va a poder llegar a conocer del todo algo. Bien, eso nos plantea el escepticismo. Por ende, para los escépticos no existe una moral, bien, y menos va a existir una moral universal y atemporal. Cuando hablamos de una moral, una regla que sea aplicable a todos, bien, que nosotros ya lo mencionamos, que hace el bien y evitar el mal. Para los escépticos no existe eso, bien, porque el intelecto humano no es completo, no llega nunca a poder conocer del todo ni la moral ni los objetos que nos rodean. Bien, se desprende, bueno, esto también en la punta vamos a encontrar que surgen algunas culturas de Oriente, en la India, en China, luego después del auge del iluminismo, ¿no? Digamos, de épocas en las cuales se tuvo etapas de crecimiento cultural y
científico, luego del auge de esas sociedades es que empiezan a surgir el escepticismo, y reflejado en Occidente lo vemos reflejado en los griegos escépticos, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que sepa qué es lo que piensa el escepticismo con respecto a la moral. Bien, el desprendimiento del escepticismo se desprende de ellos, pero no es lo mismo. ¿Qué corriente era? El relativismo. Bien, el relativismo. El relativismo, ¿qué plantea el relativismo? Que no va a ser, la moral no va a ser universal y atemporal, sino que va a depender del contexto social. Bien, el relativismo nos va a decir que la moral existe, pero no existe una regla que sea aplicable para todos. Bien, y que esa moral va a estar construida o va a estar asimilada por las circunstancias que le toque vivir, por el contexto histórico, por los hechos. Bien, es decir, no es lo mismo la moral que pueda tener una persona que vive en Salta en el 2022 a la moral que tenga una persona de esta misma ciudad hace 100 años, por ejemplo, o de la China, otro grupo social, otro contexto, en 2022. La moral no va a ser la misma porque los grupos sociales se han criado de diferente manera, de diferentes circunstancias, que lo ha hecho formar otra moral. Bien, entonces básicamente lo que plantea esta corriente es que va a haber tantas morales como sociedades hay, o bajo las circunstancias que se han, en las cuales se han desarrollado. Bien, ¿qué pensadores teníamos en el relativismo? Bien, Augusto Comte. Augusto Comte es el máximo exponente del positivismo sociológico. Bien, el positivismo sociológico entonces tiene como máximo referente a Augusto Comte y está dentro del relativismo. Comte nos plantea que hay que solamente abstenernos a los hechos, ¿bien? A los hechos, a las situaciones que nos toca vivir. Él plantea que los hechos son aquellos que pueden ser comprobables y ser sujetos de una valoración cuantitativa. ¿Bien? Siempre que yo los pueda valorar, que existan, que mis sentidos los puedan percibir, a eso lo vamos a considerar moral. ¿Bien? No se va a quedar una abstracción quizás de un principio, sino que la moral no está marcada por los hechos que le toque vivir a cada una de las sociedades, a cada persona. ¿Bien? El relativismo, porque no plantea que existe una moral universal para todos, sino a los hechos que le ha tocado vivir a esa persona en particular. ¿Bien? Y que esos hechos puedan ser pasibles de una verificación cuantitativa, de poder verificar lo que realmente existieron. Entonces, para él va a existir una variedad de morales, no va a existir una sola moral ni una sola regla de acción aplicable a todos. ¿Bien? Después teníamos a otro referente del relativismo, que es bien, el utilitarismo de otra corriente, ya vamos ahí. El segundo pensador es Levi-Brühl. Bien, ustedes creo que todos se quedaron con una copia, ahí lo tienen del lunes pasado. Tenemos a Levi-Brühl. Levi-Brühl básicamente lo que plantea es que la moral plantea que la eticidad es un conjunto de normas que va a regir a un tiempo determinado y a una sociedad determinada. ¿Bien? Pensamiento puro del relativismo. Por ende, va a haber tantas morales como sociedades la haya. ¿Bien? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, ¿en dónde nos quedamos? ¿Se parece a lo del... ¿Qué significa? No es absoluta, sino relativa, la que tiene un ámbito. Justamente, a eso se refiere en cuanto a que el ámbito del que hace mención es la sociedad y el tiempo. ¿Bien? Ese es el ámbito de aplicación de la moral. Por ende, ese ámbito va a ser diferente a otros ámbitos que puedan surgir en otras sociedades y en otros tiempos. ¿Bien?
Era muy parecido a qué me decía Luciano. Ahí donde el relativismo. Es que es dentro del relativismo. Ah. O sea, Augusto Comte, Levi-Brühl y Durkheim son referentes del relativismo. ¿Bien? El único que acá, en Augusto Comte, es el positivismo sociológico, pero también es relativista, ¿bien? Está todo dentro del relativismo. Todos ellos plantean, están dentro de las corrientes negatorias también, como el escepticismo, porque nos dicen que no existe una moral universal y atemporal. No puede existir una regla de acción que valga para todos en cuanto a la moral. ¿Se explica? ¿Se entiende? Bien, eso es lo que nos plantea el relativismo a grandes rasgos. El relativismo a grandes rasgos nos dice, no, el hombre va a estar supeditado, su moral, a la situación que le toque vivir, a las circunstancias en las cuales se crió, cómo fue su vida en sí. Bien, cierto punto, eso es lo que yo quería que vean ustedes, que me digan qué eligen, qué postura eligen de estos pensadores. A eso iba orientado la clase de trabajo de la semana pasada. Bien, volviendo, Levi-Brühl entonces nos dice que va a haber tantas morales como grupos sociales y contexto histórico existan. ¿Bien? No va a haber una moral universal, sino que es relativo, por eso el relativismo va a ser aplicable a un ámbito en particular. Bien, y después teníamos a otro pensador que recién lo mencionamos, es Durkheim. Cuando hablemos de Durkheim se nos tiene que venir a la cabeza la presión social. Bien, nos dice que el hombre actúa coaccionado, actúa bajo presión de la sociedad. Por ahí lo podemos ver reflejado, cuando era un chico me acuerdo, por ahí, no sé, nos subimos al colectivo y se sube una persona que tiene reducida su movilidad, ¿no? Entonces la presión social, como dice Durkheim, va a hacer que la persona que está sentada le dé su asiento porque se va a sentir coaccionado por el resto de los pasajeros que van a estar, de cierto modo, no diciéndole quizás, pero con mirada o sienta esa presión social que va a hacer que actúe. Eso es lo que nos dice Durkheim. El hombre actúa por una presión social y esa presión social va a estar supeditada, es relativista, a lo que le toca vivir a la sociedad o a las culturas, o a la cultura que tiene la sociedad en sí. Bien, eso nos menciona Durkheim. ¿Estamos ahí? Ahora vamos a hablar de el utilitarismo moderno. Bien, esto ya no es una corriente negatoria, pero bien, si no afirmo. ¿Quién es el referente del utilitarismo moderno? Espera un ratito. ¿Ya estamos todos? Utilitarismo moderno, sí. Vamos a ver. ¿Bien? Jeremías Bentham. Antes de hablar de Jeremías Bentham, que es el máximo exponente del utilitarismo, el utilitarismo surge en Inglaterra. ¿Bien? Esta corriente de pensamiento surge ahí, en las cuales, en un comienzo, cuando se empieza a hablar del utilitarismo, se hace alusión al eudemonismo y al hedonismo. ¿Alguien conoce los términos? Bueno, sí. No, agarra bien la tiza acá. Eudemonismo, viene con una E. Y el hedonismo, hedonismo y eudemonismo. El eudemonismo hace alusión a la felicidad y el hedonismo al placer. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Antes de seguir
Pausa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jeremías Bedja? Decimos, él tiene una cuenta aritmética para hablarnos de la moral. A un mayor placer y un menor dolor, placer espiritual, no sensitivo, es que encuentra la fórmula para poder considerar la moral, ¿no? Dice, el pensamiento inglés básicamente es esto: mientras yo actúe mejor para con el otro, voy a sentir un placer un placer espiritual que va a hacer que cada persona, si contribuye con su parte, pueda vivir y desarrollarse de la mejor manera, básicamente. ¿Bien? En cuanto al cumplimiento de las normas morales. Pero el eudemonismo y el hedonismo son desviaciones de ese pensamiento. ¿Bien? No constituye el pensamiento propio del utilitarismo moderno, pero en un comienzo, cuando se empieza a hablar del utilitarismo, surgen estas dos. Por un lado, el eudemonismo hace alusión a la felicidad y a buscar de la felicidad de una manera inmediata y en cierto punto resulta egoísta, porque yo busco mi felicidad en detrimento, no me importa lo que piense el resto. ¿Bien? Básicamente, ¿no? Sin respetar a la otra persona, yo trato de buscar la felicidad constantemente. Y el hedonismo busca el placer de una manera abarcativa, ya no el placer sensitivo, sino que esta desviación de pensamiento, en cuanto a lo que quiere decir utilitarismo, ¿bien? Que quede claro, el hedonismo busca el placer inmediato, busca el placer de cualquier manera. ¿Bien? Y es una desviación del pensamiento del utilitarismo moderno, porque el utilitarismo moderno, como referente Jeremías Bedja, nos plantea esta cuenta aritmética de a mayor placer espiritual y a menor, nos va a producir un menor dolor, y en base a esa cuenta aritmética de mi accionar, de mi actuar, es que se va a construir la moral. ¿Bien? Se va a constituir la moral. ¿Se entiende? El placer se ve reflejado en el actuar que me cause satisfacción. Que el cumplimiento de las normas morales me cause satisfacción. Eso es. Yo, al cumplir una norma moral, he recibido satisfacción espiritual, dirían los ingleses. ¿Bien? Y trato de buscar el menor dolor posible, por ende, busco ese placer espiritual y no sensitivo, de hacer lo que me corresponde, de contribuir con mi parte, ¿bien? Y de ser para con el otro, de estar para con el otro, de respetarlo al otro también. ¿Bien? A eso hace alusión cuando hablamos del utilitarismo moderno, con Jeremías Bedja. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? Y por último, dentro de las concepciones que afirman, tenemos al realismo moral. ¿Bien? ¿Se acuerdan qué era el realismo moral? ¿La abuela? Que decía que lo moral era universal y atemporal. Bien, nos brinda ese primer principio rector. ¿Una vuelta acordada de algo que nos pueda decir? Busca proponer una regla de uso que permita realizar al hombre lo que llamamos bien. Bien. Como bien dice Nahuel, busca una línea de acción, ¿no? Un principio de acción. Este principio de acción, el realismo moral, consiste en hacer el bien y evitar el mal, básicamente. Es el primer principio que tiene la ética. Y este principio, el realismo moral nos plantea de que aplica a todo tiempo y a todas las sociedades. A pasado y a futuro. Va a seguir aplicando. Dice, lo que es bueno siempre, lo que es malo siempre. No, le dice a los relativistas, no me puede decir que una sociedad va a tener una moral diferente a otra. El principio genérico va a ser el mismo y de ahí va a tener que aplicarse a cada situación en particular. Y los relativistas dirán, no, la moral la forman las costumbres, la forman las circunstancias. ¿Bien? Y eso es lo que quería que cada uno tome su punto de vista y me diga qué le parece bien y qué le parece mal de cada uno de estos pensamientos. ¿Bien? ¿Alguien se anima a participar? ¿Cuál elige esas tres, profe? ¿De los tres? Sí. ¿Del relativismo, del realismo? ¿O qué ve de bueno sin elegirla? ¿Qué ve de malo? Yo elegí el realismo. ¿Usted, Palma? Bien. ¿Por qué? Porque me parece, a mi punto de vista, lo que más sentido tiene, digamos.
relativismo. El relativismo, perdón. Bien. Bien, bien, bien. Yo también elegí el mismo, pero en el que no estaba de acuerdo en las condiciones sociales, porque yo digo que no hay diferencia laboral en una clase social que en otra, digamos. Bien. Entonces, para ustedes, y con ese pensamiento que está perfecto, Sí, relativo. Ahora, bueno, yo en mi caso, yo mi manejo así, yo no, de mi creencia, de mi abuelo, yo no, a mí ya pasó, yo vivo mi vida y día a día, ya tampoco, bueno, no estoy de acuerdo que te maneje con presión, depende de lo que el resto haga, tiene que hacerlo, pero bueno, pero hay casos que lamentablemente están muy presentes que van a tener que hacerlo. bien. Pero eso de la presión de Durkheim también es del relativismo, ¿no? Claro. ¿Cómo se olvidó? Cruz. Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista del relativismo, que estamos hablando del relativismo? Porque yo creo que de cada uno de los pensamientos hay algo como que está bien acertado en lo que pasa. O sea, ninguno de los pensamientos de como que yo puedo decir no es totalmente no sirve. ¿Y qué podríamos ver de correcto en el escepticismo? En el escepticismo, para mí necesitamos. No me acuerdo que había puesto yo, pero a veces solo digo. Algo fuerte. Porque es verdad que eso de que no conocemos de todo, nunca llegamos a conocer todo. No, que digamos, sí, esto es así. Puede ser. Pero bueno, con comprobación de la experiencia. Y con respecto a la moral, ¿qué piensan? ¿También aplica? Nunca podemos llegar a conocer la totalidad. Yo había puesto que el escepticismo como que daba una... Claro, porque más como es libertad, algo que digamos. descubre y no crea, entonces no la conocemos del todo. Porque la descubrimos. Sí. Yo había puesto que Porque el no la escepticismo- creamos, sino la Está bien. Pero quizás el escepticismo diría que no somos capaces de descubrirla tampoco. ¿No? Aunque eso depende a nivel sociedad, quizás como individuo, si te dedicas a estudiarlo, puedes entenderlo a mayor profundidad. Puede ser. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo se puede llegar? Gracias. García, bien, García. Bien, y como negativo el escepticismo, ¿qué podemos ver? Ahí dijimos las cosas positivas. como que se niegan, digamos, o sea, no abren la cabeza como para decir, bueno, puede ser esto. Esto es así. Claro, es así, yo no creo, y ya está, digamos, ¿no? Bien. No me expliqué porque no te voy a creer, digamos, lo que me estoy diciendo y nada. Pero yo lo había puesto como algo positivo, pero bueno, no sé lo que diría tanto, de que da demasiada libertad, digamos, al actuar. ¿Y el escepticismo? Bien, 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 bien. La primera certeza que tenemos de cualquier cosa cuando nacemos es que vivimos, ¿no? De que vivo. Ahí ya tendríamos un punto contra del escepticismo, ¿no? Que dice que nunca podemos llegar a conocer nada. Nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia, a diferencia de cualquier ser vivo. ¿Bien? Y la ética es importante en cuanto yo me relaciono. ¿Bien? Y al vivir y al descubrir ese primer principio de que asumo mi existencia y de que vivo, lo primero que me doy cuenta es que convivo con demás personas, ¿no? Que convivo. Es por eso que la ética está destinada a poder reglar la convivencia social, ¿bien? Regular la conducta, ¿bien? Entonces, tenemos ciertas certezas, por ejemplo, de mi propia existencia. Yo soy consciente de que existo. Ustedes son conscientes de que existen, ¿bien? Y también son conscientes de que el otro existe, de que yo me relaciono con el otro. De ahí ya partimos de algunas certezas que yo al menos la tengo, no sé, en cuanto al planteo del escepticismo, ¿bien? Perfecto, sigamos con el relativismo. Ya la dijimos, la postura buena, ¿no? ¿Qué podemos ver como malo del relativismo? No decía eso de las condiciones sociales, porque Bien. sería algo negativo. Bien. Las condiciones sociales nos dice que no puede modificar lo que puede ser moral para una clase o para otra clase social. Bien. ¿Algo más que damos como negativo era? Si no, hay mucho positivo. ¿Qué vemos de negativo en relativismo?
social, bien, en cuanto a lo de Durkheim, que actuamos por una presión social. Muchas veces no nos damos cuenta de esa presión social, ¿no? Sí, Simplemente siento, digamos. Claro. Lo normalizamos porque desde que nacemos estamos conviviendo con normas. ¿Bien? ¿Algo más que queramos decir? Del realismo moral, ¿qué vemos de bueno? Creemos que puede existir una... ¿No? ¿Una regla universal no puede existir? No, porque los tiempos cambian y también cómo actúa la gente. También va variando. También va variando. Bien. ¿Alguien más que quiera opinar del realismo moral? ¿Cómo era su apellido? Cabrera. ¿Amaco? ¿No? Yo diría que puede existir, pero no es algo que podamos comprobar porque no existió en toda la humanidad en su totalidad. No es algo que podamos ver como un papel de bueno, esta Z de dónde llegó. Y mientras no se haya completado toda la humanidad, no se puede saber con certeza. Bien. Eso sería también por un poco el escepticismo, digamos. Sería planteo desde el escepticismo. Bien. Para esta clase, para este curso, consideramos que la corriente que planteamos, la corriente que seguimos es la del realismo moral. ¿Bien? La del realismo moral de que existe una regla universal y atemporal que en su generalidad y en su sentido más amplio es hacer el bien y evitar el mal. Y paso a decir por qué. Primero, el escepticismo, decíamos, ¿no? Si yo tengo certeza de que vivo, soy consciente de que existo y que el otro existe, por ende convivo. Y las reglas morales están llamadas a regular las conductas propias. ¿Bien? Y en cuanto al relativismo, si yo me quedo en que si una sociedad plantea que determinada conducta es aceptada por la repetición que se produce del mismo, ¿se entendió lo que dije ahí o no? ¿No? ¿Se entendió? Si yo considero que cierta conducta es calificada como buena porque la sociedad en la que vivo la considera como buena y es una costumbre, es lo que decimos, también hay que bancarla. Bueno, hay ciertas costumbres que no siguen ese primer principio rector, que están lejos de lo que el realismo piensa como la moral. Por ejemplo, los países islámicos, las mujeres casi no tienen derecho, y eso moralmente en la convivencia está aceptado, ¿no? Está asumido. Entonces, si nos quedamos con el pensamiento del realismo, podemos justificar eso. No hay que irnos tan lejos tampoco, ¿no? A los países islámicos. Si nos vamos a nuestra propia Salta, hay comunidades originarias en las cuales tienen costumbres que sí, o sea, si las traemos acá, que no están bien ahí nomás, como no están bien en los países islámicos que las mujeres no tengan derecho. Por ejemplo, la iniciación sexual de las menores por miembros de su familia en las comunidades de Wichita. Bueno, si nosotros decimos si es la costumbre o lo que fuera de esa sociedad, de ese grupo, también estaríamos respaldando las costumbres que no son virtuosas o que no son buenas. ¿Bien? Es por eso que el realismo moral nos dice que lo bueno va a ser bueno siempre y lo malo va a ser malo en este siempre. caso hay que ver qué es bueno, qué se define como bueno. Perfecto, a eso vamos también. Creo que tiene uno por bueno y por malo. Perfecto. Cada uno tiene un concepto distinto. Cada uno tiene un concepto distinto de bondad y maldad. Perfecto. Ahora vamos a entrar a hablar de bien. Pero yo le quería dejar planteado este interrogante, ¿no? Porque está bueno, yo también cuando comencé a leer el realismo dije, no, ¿qué es? Mi costumbre para mí es también, o cómo se mueve la sociedad en Salta, quizás es lo moralmente correcto. ¿Bien? Pero hay ciertas situaciones, hasta en nuestra misma propia cultura, el salteño de acá, que no están bien, y que son aceptadas socialmente. ¿Y cómo hace, por ejemplo, la justicia en ese caso? ¿No actúa directamente porque una cultura diferente? ¿O cómo? Ha habido varios conflictos. Ahora, bueno, muchísimos. Ahora un fiscal de Orán está planteando esto porque
hay cierta intromisión en cuanto a la comunidad originaria que están reconocidas en la Constitución, pero a la vez se mezcla los derechos humanos, que tampoco pueden pasar desapercibidos en cuanto, por ejemplo, al respeto de la integridad sexual de un menor, ¿no? En caso, no se discute de lo así que digamos que tuvieron relaciones sexuales con sobrino, primo, nieta y lo hicieron libertad y ellos mismos recordando al cacique. Exactamente, porque son culturas, son costumbres que están arraigadas. Pero para ellos no está mal, digamos. Claro, por eso. Por eso es lo que se refuta del relativismo. Por ahí, normalizar situaciones que no condicen con ese primer principio rector no está bien. Sí. Y esas comunidades también serían parte de su inconscientemente. Sí, ¿no? ¿Cómo? Ellos no dejan que no se dejen ayudar y está bien, ellos mismos piden ayuda económica, pero a vez no dejan que uno los ayude socialmente. Por eso hay tantos conflictos con violaciones, con desnutrición. Últimamente hay muchos casos de niños que mueren de desnutrición porque ellos no permiten la ayuda social. Sí. Así es. ¿Cómo es su apellido? Serrano. Bien, como bien plantea el compañero Serrano, estas situaciones ocurren. Pero también ocurre, porque esto no se da en todas las comunidades originarias, que hay comunidades originarias que también, y hay que respetarlas y hay que mantener respetar sus tradiciones. Pero cuando se está ultrajando, violando derechos humanos, interviene la moral inconscientemente en el momento de hacer el bien y evitar el mal. Ya vamos a calificar lo que es bondadoso o no, pero a ese punto quería llegar en cuanto a las corrientes de pensamiento y también fundamental porque para este curso nos consideramos, o sea, para las cátedras, considera importante el realismo moral. Bien, con este primer principio rector de hacer el bien y evitar el mal. Bien, vamos a comenzar a hablar de el bien. ¿Qué calificamos como bueno, como bondadoso? ¿Hay alguna pregunta con respecto a las concepciones? ¿No? ¿Estamos? De igual manera, cuando quieran podemos volver a hablar de estos temas. ¿Hay muchos que no recibieron el mail? La vez anterior. Sale como spam. No tengo ni spam. ¿Usted vino a la primera clase? Sí. Usted no vino. Bien, lo que podemos hacer, como me decía el curso anterior, un grupo de WhatsApp ha tenido solamente lo que hablamos en clase. ¿Bien? Y ahí yo le puedo pasar la documentación. Por favor, los horarios, lo que hablamos, los temas, lo que hablamos, que sean todo acá. Y bueno, nada de eso. Por los años anteriores digo, ¿no? Porque por ahí no hay que perder el Si no, pongan la descripción del grupo los término de condiciones. O si no, ponen para que más. Y yo acá, otra cosa que quiero dejar claro, soy profesor, ¿bien? No estoy para consultas jurídicas tampoco de ningún tipo, ¿bien? No, en serio, lo que pasa en años anteriores, por ahí o en horarios que no me preguntan alguna cosa sobre el abogado. Estoy detenido, profe, yo un viernes, profe, estoy detenido, profe. Ahí sale más cara la cosa. No, pero bueno, en serio, si quieren hagamos ahí, yo les voy pasando toda la documentación, lo tengo en PDF, en Word, en PowerPoint, a todas las clases que vamos dando, así ustedes también tienen un respaldo y se ahorran el tema de la fotocopiadora, que también años anteriores pasa de que, no sé, me dicen que cobran muy caro, lo que fue, bien. Ustedes vean dónde lo imprimen, o lo que sea, pero yo les mando todo por digital, bien. ¿Quién se va a encargar de armar? Palma, bien. Pero está bueno también esto de generar debate, si quieren, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la concepción. Mientras que sea sobre el tema que hablamos, perfecto. Bien, volviendo. Vamos a hablar del bien. El bien en general. ¿Cuándo calificamos algo como bueno? No te sentís mal cuando dices, o sea, haciendo algo que va a ayudar a alguien o se ve bien. Sabe que algo que está mejorando. ¿Por qué? Cuando funciona. Cuando funciona.
Bien. También es algo, profe, que te beneficia lo mismo. ¿Qué? Cuando beneficia algo bueno lo mismo. O sea, cuando tienen una finalidad, es lo mismo que Perfecto. bondadosa. Ahí vamos. Sí, el bien y la bondad, para lo que vamos a tocar ahora, tiene relación. Ahí está como nos planteaba la compañera Gabriela. Vamos a calificar algo como bueno en general cuando cumpla con su fin. Bien, cuando cumpla con su fin, vamos a calificar a un objeto como bueno. ¿Cuándo calificamos como buena a una lapicera, por ejemplo? Cuando escribes, porque cumple con su finalidad. Así de burdo el ejemplo, pero sirve para llevarnos al concepto. Bien, entonces cuando cumpla con su finalidad, lo vamos a calificar como perfecto. Cuando cumpla totalmente con su finalidad, lo vamos a calificar como perfecto. Ahora, hay veces que, por ejemplo, volviendo al ejemplo burdo de la lapicera, no anda entrecortado, directamente no nos funciona. Bien, ahí vamos a calificar, exacto, o que anda más o menos, o que directamente no me anda. Entonces, por ende, no cumple con el fin. ¿Se entiende? No cumple con la finalidad, y a lo que quiero decir es que el bien tiene una graduación en cuanto cumpla o no con el fin que tiene propuesto. ¿Se entiende? Esto después va a ir aplicado a la moral, pero quiero que con este ejemplo burdo vaya quedando. Entonces, bien y fin se identifican, ¿bien? Porque todo está destinado a cumplir un determinado fin, y en cuanto se acerca a esa finalidad, lo vamos a calificar como, si lo logra totalmente, lo vamos a calificar como perfecto. Si no lo logra totalmente, va a ir gradándose esa perfección o esa calificación de bueno. ¿Bien? Esa calificación de bueno va a ir disminuyendo o aumentando en cuanto cumpla con la finalidad. ¿Bien? Ahora vamos a hablar del bien honesto. Ya vamos a lo que usted menciona. Si yo está no había perfecto. entendido, ¿qué piensan ustedes que es bueno? Por eso Claro. responden si no de la Pero está perfecto, definición, digamos. lo que usted menciona, Palma, porque es puntualmente el bien moral lo que usted dijo. Bien, que ya vamos ahí. Vamos a hablar del bien honesto. Tranquilo, si no lo entendemos la primera, lo vamos a repasar, lo vamos a volver a repasar, pero básicamente el bien honesto ¿cómo? Honesto. Bien honesto. Puede ser que es algo que lo haces porque vos lo decís, no porque está impuesto que lo tenés que hacer. Va por ahí, pero no tanto. El bien honesto no habla de una honestidad en sí, sino habla de que la cosa la podemos calificar en cuanto buena por el solo hecho de ser lo que es. ¿Bien? No sé si me entienden. Por el solo hecho de ser lo que es y no otra cosa, lo calificamos como bueno, como bien honesto. Como algo agradable. No pensemos en agradable, sino de que la propia existencia de la cosa hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Así como filosofía. Vamos a filosofar. ¿Cómo? Eso no es honestidad. El bien honesto, por eso digo, no puede ser la honestidad en sí, es el objeto por ser lo que es y no otra cosa, ya es un bien. Ejemplo, una persona. Si bien yo no me voy a calificar ahora de perfecto por mi fin, sino me voy a calificar como bien honesto porque soy lo que soy y no otra cosa, y no otra persona. Bien, ya cumplí con la perfección en ser lo que soy. Todo bien es honesto en determinado punto. ¿Se entiende? Por ser lo que es un bien honesto. Ya cumplió con cierta bondad
podríamos decir, en cuanto se hizo lo que es. ¿Cómo? Cumple la condición de ser lo que es y por ende ya es un bien honesto. No sé si me explico. Por el solo hecho de ser lo que es la cosa, es que es el bien honesto. Si bien no cumplió su perfección, pero ya cumplió su perfección en realizarse, hacer lo que es. ¿Se va entendiendo ahí? Como les digo, por ahí es lo más filosófico que vamos a tener, pero lo vamos a ir previendo. Es como la esencia. Por tener esencia, la esencia hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Al tener esencia, cualquier objeto o cualquier persona es lo que es y ya cumple con su bien honesto. Bien, entonces, por más maldad que exista en una persona, llevándolo más a la persona en sí, siempre va a tener algo de bien. Porque la persona esa es lo que es y no otra persona. La cosa es lo que es y no otra persona. El borrador cumplirá con su finalidad del bien en general, pero ya cumple en ser lo que es con el bien honesto. ¿Bien? Y quizás no tiene para borrar, pero sigue siendo lo que es. Ya no cumple con su finalidad de una manera perfecta. Quizás ya ni la cumple. Y lo calificamos como malo porque no cumple. Pero sí lo vamos a calificar como bueno en cuanto es lo que es. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo un poquito al menos? ¿Está clara la idea? En cuanto la cosa es lo que es y no otra cosa, en cuanto tiene una esencia propia que lo hace ser una cosa diferente, es que es un bien honesto. ¿Y de dónde surge eso? ¿O por qué? Surge justamente también desde el momento que me doy cuenta que vivo. Desde el momento que me doy cuenta de que existo. Si yo existo, y en cuanto a la bondad, que vamos explicando de por qué calificamos algo como bueno o como malo, va relacionado por ahí. No sé si me sigo explicando. Bueno, eso en cuanto al bien honesto. El bien honesto entonces lo vamos a calificar en cuanto el objeto sea lo que es y no otra cosa, es decir, que tenga una esencia propia o una persona sea lo que es y no otra persona. Ahora bien, el bien útil. Vamos a volver sobre esto, les digo, igual quédense tranquilos. El bien útil. Esto ya lo sabemos, que cuando digo la definición de bien en general, bien, va a ser útil en cuanto cumpla con su finalidad. Bien, es lo mismo que el bien en general en este caso. Vamos a calificarlo como útil a un objeto, persona, en cuanto cumpla con la finalidad por la que fue creado. Por ende va a tener una graduación o gradación en cuanto a la bondad o maldad. Cuando cumpla con su finalidad va a ser calificado como perfecto. Eso en cuanto al bien. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo o no? ¿Sí? Bien, eso ya lo habíamos visto. ¿Quedó claro entonces bien útil? Básicamente en eso va a ser perfecto cuando cumpla con su finalidad. De ahí tenemos el bien moral, que nos mencionó también Palma al comienzo. Bien. El bien moral parte de los valores del hombre. Bien, por ahí va. Pero surge del bien ontológico, del bien honesto, ontológico, son bastante similares, de ser lo que es. En otra cosa, soy lo que soy por mi esencia, soy Mauro y no soy otra persona, porque mi esencia me constituye en lo que soy. Eso en cuanto al bien honesto. El bien moral es el bien honesto, pero llevado con la razón. La nota distintiva es la razón, que es propia de nosotros, los seres humanos. Diferente de cualquier otro ser vivo, lo que nos diferencia y lo sabemos es la razón. ¿Por qué? Las plantas, naturalmente, buscan la luz solar, ¿no?
busca la luz solar. En cuanto cumpla con su finalidad de desarrollarse, de realizar la fotosíntesis y de reproducirse la planta, va a cumplir, lo vamos a calificar como buena. Esta es su naturaleza. La planta no está razonando diciendo, naturalmente busca el sol, naturalmente hace la fotosíntesis, sin intervención de la razón. ¿Cómo? Exactamente. Y sobrevive de manera natural, digamos, está en su gen, en su ADN, ha hecho que sobreviva al tiempo y que esté presente el tiempo que estamos y que nosotros también vivamos. Exactamente. A lo que voy y lo que quiero que quede claro es que ahí no interviene la razón. Lo mismo que los animales, como por ejemplo el perro que tiene una casa, reacciona ante un estímulo. Bien, nosotros podemos educarlo. Podemos decir que me da patita, que porte bien, que porte mal, pero va a reaccionar a un estímulo. Bien, será la comida, será lo que fuera, pero no interviene la razón sino el instinto y también los estímulos los que lo van llevando a comportarse de una determinada manera. El bien moral es propio del ser humano porque es el cual interviene la razón. ¿Bien? El humano es el único que tiene la capacidad de razonar. Exactamente, el ser humano es el único capaz de razonar. Y califica o se aplica por esa razón llego al procedimiento en el cual descubro este primer principio rector de hacer el bien y evitar el mal. Bien, la razón nos va a conducir a que por medio de ese método de la ontología, el empírico, analítico, racional, metafísico, empírico nuevo, podamos procesar y podamos razonar para poder darnos cuenta de cuál va a ser lo que consideremos como bueno o como malo. Bien, ese proceso de la razón nos va a determinar una conducta en sí. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Hay alguna duda con respecto al bien? Igual lo vamos a rever, no quédense tranquilos. Bien. También está el bien y la felicidad, ¿no? Muchas veces decimos que nos desarrollamos, que cumplimos con nuestra finalidad cuando somos felices, ¿no? ¿Y qué es La felicidad son, podríamos decir, circunstancias, pero no es nuestro fin, sino que surgen en el camino a lograr nuestra finalidad, o no surgen. Finalmente sí. ¿Bien? Si nosotros nos decidimos, porque nos decimos, igual tenemos que en un momento más que sigue, digamos, Claro, exactamente. Bien. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Bien.